¿Alguna vez has sentido miedo de no ser lo suficientemente bueno para aprender un idioma? Hoy, a través de la historia del rey Julián y su llave de plata, no solo vamos a descubrir el verdadero significado de la valentía, sino que vamos a entrenar tu mente para dominar el inglés de una forma natural. Recuerda, aprender un idioma es como gobernar un reino. No necesitas ser el más fuerte, solo necesitas tener constancia, dedicación y paciencia. Empecemos con la clase de hoy. Brave-hearted king and the blue fox one. A new king with great fear. Once upon a time, there was a beautiful kingdom called Oakhaven. A young man named Julian had just been crowned king. Julian was a very kind person, but he had a big problem. He was terrified. His father had been a very strong and brave king, and Julian felt he would never be as important or as smart as him. Around his neck, Julian always wore a silver key. It was a gift from his mother before she passed away. She told him, "Son, use this key only when you feel that everything is lost." 2. The Wicked Ministers. In the palace, there were 3 ministers who were not good people. Taking advantage of the fact that the young king was scared, they told him, "Your Majesty, you must raise taxes and take money from the poor. You must also start a war with the neighboring kingdom to take their land." Julian felt very sad. He didn't want to hurt anyone, but the ministers shouted at him and said that a real king had to be tough. "Give us your answer by tonight," they ordered. 3. The Meeting in the Forest. Feeling scared, Julian put on an old cloak so no one would recognize him and escaped to the magic forest. He walked and walked until he sat on a stone and began to cry. Suddenly he heard a voice. "Why are you crying, human? You look like the world is ending." Julian looked down and saw a small, bright blue fox. "A talking fox!" Julian exclaimed. "My name is Finnegan," said the little animal, "and I wasn't always a fox. I used to be a boy, but a witch changed me because I was a bit vain. Now I am alone, and nobody loves me." Julian and the fox quickly became friends. Julian told him his problems, and Finnegan said, "I know who can help you. There is a magical old woman who lives under a great tree. Let's go." 4. Julian's Choice. They reached a giant tree, and Julian used his silver key in a hole in the trunk. The tree opened, and they walked down some stairs into a cave filled with light. There stood the old woman. "Hello, Julian," said the woman. "I know you want to be brave like your father. I can give you that courage. You will be the strongest king in the world, but in exchange, you must forget all memories of your mother. You will forget her face and her songs." Julian stayed silent. He wanted to be brave, but he loved his mother more than anything. "No," said Julian, "I don't want to forget my mother, but I have another idea. Take this silver key. It is the most precious thing I own. I give it to you if you turn Finnegan the fox back into a boy. He deserves to be happy." The old woman smiled tenderly. "You have chosen to help a friend instead of being powerful. That is the greatest courage there is. You don't need my magic, Julian, because you are already brave at heart." 5. The Triumphant Return. The old woman touched the fox, and suddenly a smiling boy appeared.
Julian was so happy. He returned to the castle with firm steps and his head held high. When he entered the room, the wicked ministers approached him to force him to sign the war papers. "Sign here," said the oldest minister. "No," Julian shouted with a strong and clear voice. "There will be no war, there will be no unfair taxes, and you are leaving my kingdom right now because you are not good people." The ministers, frightened by the king's new strength, ran away and never returned. 6. A happy ending. Julian became the best king Oakhaven ever had. He did not rule with fear or war, but with kindness. The boy Finnegan lived in the palace with him, and they were best friends forever. Julian understood that to be a great leader, you don't need to be the strongest. You just need to have the biggest heart. And so, they lived happily ever after. Once upon a time, there was a beautiful kingdom called Oakhaven. A young man named Julian had just been crowned king. Se traduce como: había una vez un hermoso reino llamado Oakhaven. Un joven llamado Julian acababa de ser coronado rey. Ahora desglosemos el verso completo. Once upon a time es una expresión típica de cuentos y se usa para iniciar historias ambientadas en el pasado. En There was a beautiful kingdom, el verbo was es el pasado de be, ser o estar, y aquí se utiliza para presentar la existencia del reino. Kingdom se traduce como reino y beautiful como hermoso. En Cold Oakhaven, el verbo cold es el pasado de call, llamar, y se usa para indicar el nombre del lugar, llamado Oakhaven. En la segunda oración, a young man, young se traduce como joven y nos dice que Julian es inexperto. Man significa hombre. En named Julian, el verbo named es el pasado de name, nombrar, y se usa para presentar el nombre del personaje. Finalmente, en had just been crowned king, el verbo had been crowned es pasado perfecto pasivo del verbo crown, coronar, y señala que la coronación ocurrió hace muy poco tiempo. King se traduce como rey. Julian was a very kind person, but he had a big problem. He was terrified. Se traduce como: Julián era una persona muy amable, pero tenía un gran problema. Estaba aterrorizado. Ahora, desglosemos el verso completo. En Julian was a very kind person, was es el pasado de be, ser o estar, ya explicado anteriormente, y aquí se usa para describir cómo era Julián. Kinds traduce como amable o bondadoso y very intensifica esa cualidad. Luego aparece but, un conector de contraste ya visto antes, que introduce una idea opuesta a la primera parte. En he had a big problem, verbo had, el pasado de have, tener, y aquí se usa para indicar que Julián tenía una dificultad importante. Big se traduce como grande, refuerza la magnitud del problema. Finalmente, en he was terrified, el verbo was, explicado, describe un estado emocional. Terrified se traduce como aterrorizado y expresa un miedo muy intenso. His father had been a very strong and brave king, and Julian felt he would never be as important or as smart as him. Se traduce como: su padre había sido un rey muy fuerte y valiente, y Julián sentía que nunca sería tan importante ni tan inteligente como él. Ahora desglosemos el verso completo. En his father, his se traduce como su y marca posesión, y father se traduce como padre. Julian had been a very strong and brave king,
El verbo had been es pasado perfecto del verbo be, ser o estar. Y aquí se usa para describir cómo era su padre antes del momento actual de la historia. Very se traduce como muy, funciona como intensificador. Strong se traduce como fuerte, brave como valiente y king como rey. Luego aparece and Julian felt, donde el verbo felt es el pasado de feel, sentir, y se usa para expresar una emoción interna de Julian. En he would never be, el verbo would be expresa una idea de futuro vista desde el pasado. Julian creía que eso no ocurriría nunca. Never se traduce como nunca y refuerza esa sensación de imposibilidad. La estructura important or as smart as him sirve para comparar. As traduce como tan important. Traduce como importante. Smart se traduce como inteligente. Him se traduce como él y se refiere a su padre. Around his neck, Julian always wore a silver key. It was a gift from his mother before she passed away. Se traduce como: alrededor de su cuello, Julian siempre llevaba una llave de plata. Era un regalo de su madre antes de que ella falleciera. Ahora desglosemos el verso completo. Around his neck. Around se traduce como alrededor de. Es como su, neck, como cuello. La frase se coloca al inicio para destacar dónde llevaba la llave. Julian always wore a silver key. El verbo wore es el pasado de wear, llevar puesto. Aquí se usa para indicar algo habitual en el pasado. Always se traduce como siempre y refuerza que la llave nunca se la quitaba. Silver traduce como plata y key como llave, mostrando que no es un objeto cualquiera, sino algo especial. La segunda oración, it was a gift from his mother, era un regalo de su madre. El verbo was, ya explicado anteriormente como pasado de be, usa para identificar qué representaba la llave. It se traduce como eso y se refiere a la llave. Gift se traduce como regalo. From como de, his como su y mother, madre. La frase final, before she passed away, antes de que ella falleciera, añade la carga emocional. Before se traduce como antes de. El verbo passed away es una forma suave de decir die, morir. Se traduce como fallecer. She se traduce como ella y se refiere a la madre de Julian. She told him, "Son, use this key only when you feel that everything is lost." Se traduce como, ella le dijo, hijo, usa esta llave solo cuando sientas que todo está perdido. Ahora desglosemos el verso completo. She told him, ella le dijo, el verbo told es el pasado de tell, decir o contar, y se usa para introducir las palabras de la madre. She se traduce como ella, him, como a él, refiriéndose a Julian. Luego viene el llamado son, que se traduce como hijo y marca un tono íntimo y protector. En use key, usa esta llave, el verbo use está en imperativo porque es una instrucción directa. Is se traduce como está. Key como llave, refiriéndose al objeto especial que Julian lleva consigo. La expresión only when se traduce como solo cuando y establece una condición muy clara. En you feel, cuando sientas, el verbo feel está en presente y se usa para hablar de una emoción o percepción interna. You se traduce como tú. Finalmente, en that everything is lost, que todo está perdido, everything se traduce como todo. El verbo is
está en presente y describe un estado. Lost se traduce como perdido. In the palace, there were 3 ministers who were not good people. Taking advantage of the fact that the young king was scared, they told him, en el palacio había 3 ministros que no eran buenas personas. Aprovechándose del hecho de que el rey joven estaba asustado, le dijeron. Ahora desglosemos el verso completo. In the palace, en el palacio, in se traduce como en y palace como palacio, indicando el lugar donde ocurre la escena. En there were 3 ministers, había 3 ministros, el verbo were, el pasado de be, ser o estar, ya explicado anteriormente, y aquí se usa para presentar la existencia de estas personas. Threes traduce como 3 y ministers como ministros, personas con poder dentro del reino. En who were not good people, que no eran buenas personas. El verbo were vuelve a aparecer, ya explicado, describiendo cómo eran esos ministros. Not se traduce como no y marca negación. Good se traduce como buenas y people como personas, dejando claro que su carácter es negativo. La segunda oración empieza con taking advantage of the fact that. Aquí, taking advantage of se traduce como aprovechándose de. Es una expresión que indica manipulación, usar la debilidad de alguien para beneficio propio. The fact se traduce como el hecho y that como que. En The Young King, Young ya fue explicado anteriormente como joven y King como rey. En was, el verbo was, explicado, describe un estado emocional. Scared se traduce como asustado y refuerza la idea de miedo e inseguridad. Finalmente, en They told him, le dijeron, el verbo told es el pasado de tell, decir o contar, ya visto anteriormente, y aquí se usa para introducir lo que los ministros están a punto de decir. They se traduce como ellos y him como a él, refiriéndose a Julián. Your Majesty, you must raise taxes and take money from the poor. You must also start a war with the neighboring kingdom to take their land. Se traduce como Su Majestad, usted debe subir los impuestos y quitarle dinero a los pobres. También debe iniciar una guerra con el reino vecino para tomar su tierra. Ahora desglosemos el verso completo. En Your Majesty, your se traduce como su, y Majesty como majestad. Es una forma formal de dirigirse al rey. En You must raise taxes, usted debe subir los impuestos. El verbo must expresa obligación fuerte, algo que tiene que hacerse. Raise se traduce como subir o aumentar, y taxes como impuestos. Luego aparece and take money from the poor, y quitarles dinero a los pobres. Take se traduce como quitar o tomar. Money se traduce como dinero. From como de, y the poor como los pobres. La frase deja claro que la orden afecta directamente a los más débiles. La siguiente oración repite la presión con You must also start a war. También debe iniciar una guerra. Must vuelve a aparecer, reforzando la imposición. Also se traduce como también. Start se traduce empezar o iniciar. A war se traduce como una guerra. En With the neighboring kingdom, con el reino vecino, with se traduce como con. Neighboring se traduce como vecino. Kingdom se traduce como reino. Finalmente, en to take their land, para tomar su tierra, to take expresa propósito, para tomar. Their se traduce como su, de ellos. And traduce tierra.
Julian felt very sad. He didn't want to hurt anyone, but the ministers shouted at him and said that a real king had to be tough. Se traduce como: Julián se sentía muy triste. No quería hacerle daño a nadie, pero los ministros le gritaron y dijeron que un rey de verdad tenía que ser duro. Ahora desglosemos el verso completo. En Julián felt very sad. Julián se sentía muy triste. El verbo felt es el pasado de feel, sentir, ya explicado anteriormente, y aquí expresa el estado emocional de Julián. Very se traduce como muy sad, como triste, intensificando ese sentimiento. En he didn't want to hurt anyone, no quería hacerle daño a nadie. El verbo didn't want, negación en pasado de want, ya visto, muestra claramente su rechazo a hacer daño. Hurt se traduce hacer daño. Anyone se traduce como nadie, reforzando que Julián no quería lastimar a ninguna persona. Luego aparece el contraste con but, ya explicado anteriormente, que introduce la presión externa. En the ministers shouted at him, los ministros le gritaron. El verbo shouted es el pasado de shout, gritar, y indica agresividad y autoridad impuesta. At him se traduce como a él, mostrando que los gritos iban dirigidos directamente a Julián. En and said that a real king had to be tough, y dijeron que un rey de verdad tenía que ser duro. El verbo said, pasado de say, ya explicado, introduce la idea manipuladora. La expresión real king se traduce como rey de verdad y se usa para cuestionar la identidad de Julián. To be expresa obligación en el pasado, tenía que ser. Tough se traduce como duro, fuerte o severo. Give us your answer by tonight, they ordered. Se traduce como danos tu respuesta esta misma noche, ordenaron. Ahora desglosemos el verso completo. And give us your answer, danos tu respuesta. El verbo give está en imperativo y se usa para dar una orden directa. Us se traduce como nos. Your se traduce como tú. Answer se traduce como respuesta. Todo junto transmite exigencia, no una petición. By tonight, esta misma noche, by se traduce para o antes de, y tonight como esta noche. Esta expresión fija un límite de tiempo claro y aumenta la presión sobre Julián. Luego aparece they ordered, ordenaron, donde el verbo ordered es el pasado de order, ordenar, y se usa para dejar claro el tono autoritario de los ministros. They se traduce como ellos, refiriéndose a los ministros. Feeling scared, Julian put on an old cloak, so no one would recognize him, and escaped to the magic forest. Se traduce como, sintiendo miedo, Julián se puso una capa vieja para que nadie lo reconociera, y escapó al bosque mágico. Ahora, desglosemos el verso completo. La frase empieza con feeling scared, que se traduce como sintiendo miedo. Aquí, feeling no funciona como tiempo verbal principal, sino como una forma ing. Explica cómo se sentía Julián en ese momento. Scared ya fue explicado anteriormente como asustado. En Julián put on an old cloak. Julián se puso una capa vieja. El verbo put once, un phrasal verb que significa ponerse ropa. Put está en pasado. Se usa igual que en presente. Old cloak se traduce como una capa vieja, donde old significa vieja y cloak es una prenda larga que cubre el cuerpo. Luego aparece so no one would recognize him, para que nadie lo reconociera. So
se traduce para ¿qué? No one se traduce nadie. El verbo would recognize expresa una consecuencia esperada desde el punto de vista del pasado, que nadie lo reconociera. Recognize se traduce como reconocer. Him se traduce como lo o a él. Finalmente, en and escaped to the magic forest y escapó al bosque mágico. El verbo escaped es el pasado de escape, escapar o huir. Muestra la acción decisiva de Julián. To se traduce a. The Magic Forest se traduce como el bosque mágico, un lugar que suena misterioso y distinto al palacio. He walked and walked until he sat on a stone and began to cry. Suddenly, he heard a voice. Se traduce como caminó y caminó hasta que se sentó sobre una piedra y empezó a llorar. De repente, escuchó una voz. Ahora desglosemos el verso completo. En he walked and walked, caminó y caminó, el verbo walked es el pasado de walk, caminar. Y la repetición enfatiza duración y cansancio. Caminó por mucho tiempo, sin rumbo claro. En until he sat on a stone, hasta que se sentó sobre una piedra. Until se traduce como hasta que y marca el punto final de la acción anterior. Aquí, el verbo sat es el pasado de sit, sentarse, y muestra que Julián finalmente se detiene. Stone se traduce como piedra. En and began to cry, y empezó a llorar. El verbo began es el pasado de begin, empezar, y to cry se traduce como llorar. La frase indica el quiebre emocional. El cansancio físico se convierte en llanto. Luego aparece suddenly, que se traduce como de repente, y señala un cambio brusco en la escena. En he heard a voice, escuchó una voz. El verbo heard es el pasado de hear, escuchar o oír, y anuncia algo inesperado. Voice se traduce como voz, preparando la entrada de un nuevo personaje. Why are you crying, human? You look like the world is ending. Se traduce como ¿por qué estás llorando, humano? Pareces como si el mundo se estuviera acabando. Ahora desglosemos el verso completo. En Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? El verbo are crying está en presente continuo y describe una acción que ocurre en este momento. Crying viene del verbo base cry, llorar, y se usa con are para indicar que la acción está en progreso. Why se traduce como ¿por qué? Y you como tú. En human traduce como humano, se usa como forma de llamar a Julián, marcando que quien habla no es un humano común. En you look like the world is ending, pareces como si el mundo se estuviera acabando. El verbo look está en presente y aquí significa parecer. Like se traduce como. The world se traduce como el mundo. En is ending, el verbo is ending está en presente continuo y ending viene del verbo base end, terminar o acabarse. Julian looked down and saw a small, bright blue fox. "Ah, a talking fox!" Julian exclaimed. "My name is Finnegan," said the little animal. Se traduce como Julián miró hacia abajo y vio un pequeño zorro azul brillante. «¡Un zorro que habla!», exclamó Julián. «Mi nombre es Finnegan», dijo el pequeño animal. Ahora desglosemos el verso completo. En Julian looked down, Julián miró hacia abajo, el verbo looked es el pasado de look, mirar, y down se traduce como hacia abajo, indicando dirección. En and saw a small bright blue fox y vio un pequeño zorro azul brillante, el verbo saw es el pasado de see, ver. Small se traduce pequeño. Bright se traduce como brillante.
Blue se traduce azul. Fox se traduce zorro. En a talking fox, un zorro que habla. Talking termina en ing y viene del verbo base talk, hablar. Aquí se usa como adjetivo para describir al zorro, un zorro que habla. La expresión completa se traduce como un zorro que habla, mostrando sorpresa. En Julian exclaimed, exclamó Julian. El verbo exclaimed es el pasado de exclaim, exclamar, y se usa para indicar que habló con emoción. En My name is Finnegan, mi nombre es Finnegan, my se traduce como mi. Names se traduce como nombre. El verbo is está en presente y se usa para presentarse. Finnegan es el nombre propio del personaje. Finalmente, en said the little animal, dijo el pequeño animal, el verbo said es el pasado de say, decir. He explicado anteriormente. Little se traduce como pequeño. Animal traduce como animal. And I wasn't always a fox. I used to be a boy, but a witch changed me because I was a bit vain. Now I am alone, and nobody loves me. Se traduce como, y no siempre fui un zorro. Solía ser un niño, pero una bruja me cambió porque yo era un poco vanidoso. Ahora estoy solo, y nadie me ama. Ahora desglosemos el verso completo, en And I wasn't always a fox, y no siempre fui un zorro. El verbo wasn't es la forma negativa en pasado de be, ser o estar, ya explicado anteriormente, y aquí indica que su estado actual no fue siempre así. Always se traduce como siempre y refuerza el contraste con el pasado. Fox se traduce como zorro. En I used to be a boy, solía ser un niño. La expresión used to se usa para hablar de una situación habitual en el pasado que ya no es verdad. El verbo base, ser, indica identidad. Boy se traduce como niño. Esta frase deja claro que antes de la transformación, Finnegan era humano. En But a witch changed me, pero una bruja me cambió. But, ya explicado, introduce contraste. Witch se traduce como bruja. El verbo changed es el pasado de change, cambiar, y muestra la transformación como algo impuesto. Y se traduce como me o a mí. En Because I was a bit vain, porque yo era un poco vanidoso. Because se traduce como por qué y da la razón del castigo. El verbo was, ya explicado, describe cómo era él antes. A bit se traduce como un poco. Vain se traduce como vanidoso, alguien preocupado en exceso por su apariencia o importancia. En Now I am alone, ahora estoy solo. Now se traduce como ahora y marca el presente de la historia. El verbo am, el presente de be, describe su estado actual. Alone se traduce como solo. Finalmente, en And nobody loves me y nadie me ama, nobody se traduce como nadie. El verbo loves está en presente y viene de love, amar, mostrando una realidad que él siente en este momento. Me se traduce como me o a mí. Julian and the fox quickly became friends. Julian told him his problems, and Finnegan said, se traduce como Julián y el zorro rápidamente se hicieron amigos. Julián le contó sus problemas, y Finnegan dijo, ahora desglosemos el verso completo. And Julian and the fox quickly became friends. Julián y el zorro rápidamente se hicieron amigos. El verbo became es el pasado de become, convertirse o llegar a ser. Y aquí indica un cambio de relación. Quickly se traduce como rápidamente y muestra que la conexión fue inmediata. Friends se traduce como amigos. En Julian told him his problems, Julián le contó sus problemas. El verbo told
es el pasado de tell, contar o decir. Ya he explicado anteriormente, y aquí se usa para mostrar que Julián se abre y comparte lo que le preocupa. Him se traduce como a él, refiriéndose al zorro. His se traduce como sus. Problems se traduce como problemas. Finalmente, en And Finnegan said, y Finnegan dijo, el verbo said es el pasado de say, decir. Explicado anteriormente, y sirve para introducir lo que Finnegan va a responder. I know who can help you. There is a magical old woman who lives under a great tree. Let's go. Se traduce como, sé quién puede ayudarte. Hay una anciana mágica que vive debajo de un gran árbol. ¡Vamos! Ahora desglosemos el verso completo. En I know who can help you, el verbo know está en presente y viene de know, saber, indicando certeza. Who se traduce como quién. Sé quién puede ayudarte. Help expresa habilidad o posibilidad. Help se traduce como ayudar. You se traduce como te o a ti. En There is a magic old woman, hay una anciana mágica, el verbo is está en presente y se usa para presentar la existencia de alguien. Magical se traduce como mágica. Old woman se traduce como anciana. En Who lives under a great tree, que vive debajo de un gran árbol, el verbo lives está en presente y viene de live, vivir, describiendo una situación permanente. Under se traduce debajo de. Great se traduce como grande. Tree se traduce como árbol. Finalmente, let's go. ¡Vamos! Let's es la contracción de let us y se usa para hacer una invitación. Go se traduce como ir. Reached a giant tree, and Julian used his silver key in a hole in the trunk. The tree opened, and they walked down some stairs into a cave filled with light. There stood the old woman. Llegaron a un árbol gigante, y Julian usó su llave de plata en un agujero del tronco. El árbol se abrió, y bajaron por unas escaleras hacia una cueva llena de luz. Allí estaba la anciana. Ahora desglosemos el verso completo. They reached a giant tree. Llegaron a un árbol gigante. El verbo reached es el pasado de reach, llegar o alcanzar, y muestra que finalmente llegaron a su destino. Giant se traduce como gigante. Tree se traduce como árbol. And Julian used his silver key. Julián usó su llave de plata. El verbo used es el pasado de use, usar. Y aquí indica que Julian pone en acción el objeto especial. His se traduce como su. Silver se traduce de plata. Key se traduce llave. A hole in the trunk, en un agujero del tronco. Hole se traduce como agujero. Trunk se traduce como tronco. La frase explica exactamente dónde encaja la llave. Luego, en The tree opened, el árbol se abrió. Verbo opened es el pasado de open, abrirse, y muestra un evento mágico e inesperado. And they walked down some stairs, y bajaron por unas escaleras. El verbo walked, ya explicado anteriormente como pasado de walk, indica movimiento. Down se traduce hacia abajo. Stairs se traduce como escaleras. And into a cave filled with light, hacia una cueva llena de luz. Cave se traduce como cueva. Filled termina en ed y viene de fill, llenar. Aquí describe el estado de la cueva.
Light se traduce como luz. Finalmente, en There Stood the Old Woman, allí estaba la anciana, esta es una estructura narrativa especial para describir una escena. El verbo stood es el pasado de stand, estar de pie, y se usa para presentar a la anciana de forma solemne. Old woman se traduce como anciana. Hello, Julian, said the woman. I know you want to be brave like your father. I can give you that courage. Se traduce como, Hello, Julian, dijo la mujer. Sé que quieres ser valiente como tu padre. Puedo darte ese valor. Ahora desglosemos el verso completo. En Hello, Julian, hello se traduce como hola y funciona como saludo directo, mostrando que la mujer ya lo conoce. En said the woman, dijo la mujer. El verbo said es el pasado de say, decir, ya explicado anteriormente, y se usa para introducir sus palabras. The woman se traduce como la mujer. En I know you want to be brave like your father. Sé que quieres ser valiente como tu padre. El verbo know está en presente, ya visto, y expresa certeza. You want usa el verbo want en presente, querer, indicando un deseo actual de Julian. To be brave significa ser valiente, donde be es el verbo base ser. Like se traduce como. Your father se traduce como tu padre, conectando directamente con la inseguridad que Julian ya siente. En I can give you that courage, puedo darte ese valor, el verbo can expresa capacidad o posibilidad. Give se traduce como dar. You se traduce como te o a ti. That se traduce como ese. Courage se traduce como valor o coraje. You will be the strongest king in the world, but in exchange, you must forget all memories of your mother. You will forget her face and her songs. Se traduce como: serás el rey más fuerte del mundo, pero a cambio, debes olvidar todos los recuerdos de tu madre. Olvidarás su rostro y sus canciones. Ahora, desglosemos el verso completo. En You will be the strongest king in the world, serás el rey más fuerte del mundo, el verbo will be está en futuro y se usa para prometer algo que ocurrirá más adelante. La palabra strongest es un superlativo. Viene del adjetivo base strong, fuerte, y se usa para decir que alguien es el más fuerte de todos, no solo fuerte. En inglés, los superlativos suelen usar de más adjetivo más est, y se comparan con todo un grupo, aquí con todos los reyes del mundo. Kings se traduce como rey. In the world se traduce como del mundo, ampliando la promesa al nivel máximo posible. Luego aparece el contraste con but in exchange, pero a cambio. But ya fue explicado anteriormente como conector de contraste. In exchange se traduce como a cambio y marca claramente que la promesa tiene un precio. En You must forget all memories of your mother, debes olvidar todos los recuerdos de tu madre, el verbo must expresa obligación absoluta, no es una opción. Forget se traduce olvidar. All se traduce como todos. Memories se traduce como recuerdos. Of your mother se traduce como de tu madre. La siguiente frase, You will forget her face and her songs, olvidarás su rostro y sus canciones, el verbo will forget está en futuro, indicando algo que ocurrirá si acepta el trato. Her se traduce como su o de ella. Face se traduce rostro. Songs se traduce como canciones. Julian stayed silent. He wanted to be brave, but he loved his mother more than anything. No, said Julian.
se traduce como Julián permaneció en silencio. Quería ser valiente, pero amaba a su madre más que a nada. No, dijo Julián. Ahora desglosemos el verso completo. En Julian stayed silent, Julian permaneció en silencio. El verbo stayed es el pasado de stay, permanecer o quedarse. Y aquí indica que Julián decide no hablar. Silent se traduce como en silencio, mostrando reflexión y duda antes de responder. En he wanted to be brave, quería ser valiente, el verbo wanted es el pasado de want, querer, ya explicado anteriormente, y expresa un deseo profundo. To be brave se traduce como ser valiente, usando be, verbo base. En but he loved his mother more than anything, pero amaba a su madre más que a nada, but introduce contraste. El verbo loved es el pasado de love, amar, y muestra un sentimiento firme y constante. La expresión more than anything se traduce como más que a nada, y enfatiza que ese amor está por encima de cualquier poder o ambición. Finalmente, en no, said Julian. No, dijo Julián. El verbo said, ya explicado anteriormente, introduce su respuesta directa. La palabra no es breve, pero definitiva. Marca el momento en que Julian toma su primera decisión verdaderamente valiente. I don't want to forget my mother, but I have another idea. Take this silver key. It is the most precious thing I own. Se traduce como, no quiero olvidar a mi madre, pero tengo otra idea. Toma esta llave de plata, es la cosa más valiosa que tengo. Ahora desglosemos el verso completo. En I don't want to forget my mother, no quiero olvidar a mi madre. El verbo don't want es la forma negativa en presente de want, querer, y expresa una decisión firme en este momento. Forget se traduce como olvidar. My mother se traduce como mi madre, dejando claro que este es el límite que Julian no está dispuesto a cruzar. En But I have another idea, pero tengo otra idea, traduce contraste. Rechaza una opción y presenta otra. El verbo have está en presente y se usa para expresar posesión, o en este caso, una idea nueva. Another se traduce como otra. Idea se traduce como idea. En take this silver key, toma esta llave de plata. El verbo take está en imperativo, usado para dar una instrucción directa. This se traduce como está. Silver se traduce como de plata. Key se traduce llave. Aquí Julian ofrece voluntariamente algo muy importante. En It is the most precious thing I own. Es la cosa más valiosa que tengo. El verbo is está en presente y se usa para definir qué representa la llave. The most precious es un superlativo de precious, valioso, y significa lo más valioso. Indica que no hay nada que esté por encima de ese objeto. Things se traduce como cosa. El verbo own está en presente y se traduce como poseer o tener como propio. I give it to you if you turn Finnegan the fox back into a boy. He deserves to be happy. Se traduce como, te la doy si conviertes a Finnegan el zorro de nuevo en un niño. Él merece ser feliz. Ahora desglosemos el verso completo en I give it to you, te la doy. El verbo give está en presente. Se usa para expresar una decisión inmediata y voluntaria. Traduce yo. It se traduce como la o eso y se refiere a la llave. You se traduce como a ti. If you turn Finnegan the fox back into a boy, si conviertes a Finnegan el zorro de nuevo en un niño, if se traduce como si, introduce una condición clara. El verbo turn está en presente y se usa con el sentido de convertir. Finnegan the fox
se traduce como Finnegan el zorro, back into. Se traduce como de nuevo en. A boy se traduce como un niño. Toda la frase plantea el trato completo. La llave a cambio de devolverle su forma humana. En he deserves to be happy, él merece ser feliz. El verbo deserves está en presente y viene de deserve, merecer, indicando una verdad que Julian considera justa. To be happy se traduce como ser feliz, usando be como verbo base. The old woman smiled tenderly. You have chosen to help a friend instead of being powerful. That is the greatest courage there is. You don't need my magic, Julian, because you are already brave at heart. Se traduce como: la anciana sonrió con ternura. Has elegido ayudar a un amigo en lugar de ser poderoso. Ese es el valor más grande que existe. No necesitas mi magia, Julian, porque ya eres valiente de corazón. Ahora desglosemos el verso completo. En The old woman smiled tenderly, la anciana sonrió con ternura, el verbo smiled es el pasado de smile, sonreír, y describe una reacción tranquila y aprobatoria. Tenderly se traduce como con ternura y añade un tono cálido, casi maternal a la escena. En You have chosen to help a friend, has elegido ayudar a un amigo. El verbo have chosen, ya explicado anteriormente como presente perfecto de choose, vuelve a enfatizar una decisión tomada que define a Julian ahora. To help se traduce como ayudar. A friend se traduce como un amigo. En instead of being powerful, en lugar de ser poderoso, instead of ya fue explicado como en lugar de. Being viene del verbo base be, ser, y se usa en ing, después de instead of. Powerful se traduce como poderoso. En that is the greatest courage there is, ese es el valor más grande que existe. El verbo is, presente de be, explicado, expresa una verdad general. The greatest es un superlativo ya visto, que significa el más grande. Courage se traduce como valor. There is refuerza que no existe un valor mayor que ese. En You don't need my magic, no necesitas mi magia, el verbo don't need, negación en presente de need, ya explicado, indica que la magia externa no es necesaria. My se traduce como mi. Magic se traduce como magia. En Because you are already brave at heart, porque ya eres valiente de corazón, because se traduce por qué y da la razón final. El verbo are, presente de explicado, describe una cualidad actual. Already se traduce como ya. Brave se traduce como valiente. At heart ya fue explicado como de corazón, indicando una cualidad interior. The old woman touched the fox, and suddenly a smiling boy appeared. Julian was so happy. Se traduce como la anciana tocó al zorro y de repente apareció un niño sonriente. Julian estaba tan feliz. Ahora desglosemos el verso completo. En The old woman touched the fox, la anciana tocó al zorro, el verbo touched es el pasado de touch, tocar, y muestra la acción que activa la transformación. The old woman se traduce como la anciana y the fox como el zorro. En And suddenly a smiling boy appeared, y de repente apareció un niño sonriente. Suddenly se traduce como de repente y marca un cambio inmediato. Smiling termina en ing y viene del verbo base smile, sonreír. Aquí funciona como adjetivo para describir al niño. El verbo appeared es el pasado de appear, aparecer. Señala el resultado mágico de la acción. En Julian was so happy. Julian estaba tan feliz.
El verbo was, explicado anteriormente, describe un estado emocional. So traduce como tan y happy como feliz, intensificando la emoción. He returned to the castle with firm steps and his head held high. When he entered the room, the wicked ministers approached him to force him to sign the war papers. Se traduce como regresó al castillo con pasos firmes y la cabeza en alto. Cuando entró a la sala, los ministros malvados se le acercaron para obligarlo a firmar los papeles de la guerra. Ahora desglosemos el verso completo. En He returned to the castle, regresó al castillo. El verbo returned es el pasado de return, regresar o volver. Muestra que Julian vuelve, pero ya no como alguien que huye. Castle se traduce como castillo. En with firm steps, con pasos firmes, firm se traduce como firme y describe seguridad. Steps se traduce como pasos. La expresión completa comunica confianza y determinación. En and his head held high y la cabeza en alto. Head se traduce como cabeza. Held es el pasado de hold, sostener. La expresión held high se traduce como en alto. Es una imagen clara de orgullo y valentía. En when he entered the room, cuando entró a la sala, en se traduce cuando y marca el momento. El verbo entered es el pasado de enter, entrar. Room se traduce como sala o habitación. En the wicked ministers approached him, los ministros malvados se le acercaron. Wicked se traduce como malvados. Ministers ya fue explicado anteriormente como ministros. El verbo approached es el pasado de approach, acercarse. Him se traduce como a él. En to force him to sign the war papers, para obligarlo a firmar los papeles de la guerra. To force se traduce para obligar. Sign se traduce como firmar. War se traduce como guerra. Papers se traduce como papeles o documentos. Sign here, said the oldest minister. No, Julian shouted with a strong and clear voice. Se dice como firma aquí, dijo el ministro más viejo. No, gritó Julián con una voz fuerte y clara. Ahora desglosemos el verso completo. En sign here, firma aquí, el verbo sign está en imperativo y se usa como una orden directa. Here se traduce como aquí, señalando el lugar donde debía firmar. En, said the oldest minister, dijo el ministro más viejo. El verbo said, ya explicado anteriormente como pasado de say, introduce quién habla. Oldest es un superlativo del adjetivo old, viejo. Significa el más viejo de todos. Minister se traduce como ministro. En no, la palabra no funciona como una negación absoluta. Es corta, directa y no deja espacio a discusión. En Julián shouted, gritó Julián. El verbo shouted es el pasado de shout, gritar, ya visto antes, y aquí expresa fuerza y autoridad. En with a strong and clear voice, con una voz fuerte y clara. Strong se traduce fuerte. Clear se traduce como clara. Voice se traduce voz. La expresión completa describe cómo Julián habla, seguro y decidido. There will be no war, there will be no unfair taxes, and you are leaving my kingdom right now because you are not good people. En español se dice, no habrá guerra, no habrá impuestos injustos, y ustedes se van de mi reino ahora mismo porque no son buenas personas. Ahora desglosemos el verso completo. En there will be no war,
no habrá guerra, el verbo will be está en futuro y se usa para anunciar una decisión firme sobre lo que no va a ocurrir. No se traduce no o ninguna. War se traduce como guerra. En There will be no unfair taxes, no habrá impuestos injustos, will be vuelve a aparecer en futuro, reforzando la autoridad del rey. Unfair se traduce como injustos. Taxes se traduce impuestos. En And you are leaving my kingdom right now, y ustedes se van de mi reino ahora mismo, el verbo are leaving está en presente continuo y se usa para una acción decidida que empieza ahora mismo. Leaving viene del verbo base leave, irse o abandonar. My se traduce como mi. Kingdom se traduce reino. Right now se traduce ahora mismo y añade urgencia. En Because you are not good people, porque no son buenas personas, because se traduce como por qué y da la razón de la orden. El verbo are, presente y explicado, describe quiénes son ellos. Not marca negación. Good people se traduce como buenas personas.